Investigación y Estudios en Derechos Humanos. Conducido por el Dr. Ricardo Borges Reyes, en coordinación con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión del Seminario de Investigación y Estudios en Derechos Humanos, que ya es un espacio que semanalmente hacemos uso de él para poder compartir con ustedes pues, los avances en materia de investigación en derechos humanos, y que en estas sesiones han estado presentando, liderando pues los estudiantes del doctorado interinstitucional en derechos humanos, cuya sede en particular para el estudio del derecho internacional de los derechos humanos es la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les agradecemos entonces su acompañamiento también en esta tarde en particular, pues que transmitimos a través de Radio WAPS, y hacemos un caluroso saludo, un abrazo fraternal a quienes nos escuchan en las diferentes localidades a lo largo del estado de Baja California Sur, pero también en las costas de Baja California, de Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit. Nuevamente les agradecemos compartir con nosotros este espacio. Y bueno, esta tarde el maestro toca el turno presentar. Tengo, por aquí tenía el dato completo. Toca el turno presentar al maestro Iván Manzanares el tema Regulación Internacional y el reconocimiento del derecho humano de la reparación del daño a los inocentes privados de la libertad por un error judicial en México. Así es de que les agradecemos, nos acompañen. También les recomendamos escuchar atentamente este tema y posteriormente a ello pues habremos de abrir alguna sesión para la discusión. Adelante, maestro, muy buena tarde y tiene el uso de la voz. Buenas tardes, muchísimas gracias. A ver. Que está así se ve, ¿verdad? Muy claro. Ok, perfecto, gracias. En mi tema, que tuve la oportunidad de presentarlo en el coloquio hace unos días, es la regulación internacional y el reconocimiento del derecho humano de la reparación del daño a los inocentes privados de la libertad por lo que es un error judicial aquí en México. Ok, como antecedentes, lo que podemos mostrar o plantear de primera mano normalmente es de que en la historia de México se ha privado de la libertad a inocentes, dañando con ello gravemente sus vidas, ya sea en el tema de la reputación, honra, salud, entre otros tantos daños que sufre la víctima del Estado. Y digo de primera mano porque todos conocemos de una forma u de otra, directa o indirectamente, de alguien que ha sufrido como víctima del Estado. Y el tema en cuanto el tema en cuanto a la reputación, honra y salud, como otros tantos daños que se sufre al ser víctima del Estado, si recordamos, estamos hablando de inocentes que fueron privados de su libertad por lo que fue un error judicial. Entonces, psicológicamente, lo que más daña a una persona privada de su libertad es el saber que es inocente y a pesar de esto tiene que soportar el daño del Estado por la cantidad de días, meses o años que permanezca privado de la libertad. Aquí fue en el año de 1923 cuando se crea como un primer dispositivo de la reparación del daño por parte del Estado, lo que fue la Ley de Pensiones para Viudas y Huérfanos de los soldados insurgentes y españoles. Desde entonces se ha venido gestando, sí se ha venido modificando, creando poco a poco el tema de la reparación del daño por parte del Estado. Sin embargo, ha sido meramente por cuestiones administrativas que sea la reparación. Se ha dejado a un lado, de forma expresa, se ha dejado a un lado el tema del error judicial. Por eso es
tenemos lo que surgió la idea de esta investigación. Ahora, si bien es cierto, desde nuestra Constitución de 1917 se estableció como una parte suprema de la ley lo que son los tratados internacionales, fue hasta el 69 con la creación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se vuelve obligatorio el reconocer judicialmente lo que es el error judicial. Bueno, y de hecho sería hasta el 83, me parece, cuando ya formalmente forma parte del tratado. Las hipótesis que planteamos siguen siendo dos, a pesar de que se me hizo una recomendación de que pudiera ser una sola. La muestro separada, que es la primera, que en México no existen los mecanismos efectivos para garantizar una reparación integral del daño por error judicial. Y la segunda es que el error judicial, y la falta de esta reparación del daño va a revictimizar a los afectados, por lo que existe una nueva violación de derechos humanos. En cuanto a la primera hipótesis, en la que hablamos de los mecanismos efectivos, si bien es cierto, contamos con una ley general de víctimas, también lo es de que esta toca o señala muy, muy levemente lo que es el tema del error judicial. Nos habla en 6 o 7 artículos de las violaciones, de la reparación del daño por efectos de violaciones a los derechos humanos. Es decir, estamos hablando del Estado, aun y cuando no lo dice directamente. Al hablar de violación estamos hablando de un daño que causó el Estado, y cuando hablamos de delitos estamos hablando de lo que una persona le ocasionó a otra. Es decir, sí reconoce que el Estado daña, que el Estado debe reparar el daño. Abarca incluso, en un par de artículos alcanza a señalar de que de las autoridades reconocidas está el Poder Judicial. Sin embargo, definitivamente no desarrolla ese tema como debe ser. Por eso es que no contamos como tal con un mecanismo efectivo aún para garantizar esta reparación del daño por error judicial. Y en cuanto a la segunda hipótesis, estamos hablando de unas vertientes que se generan respecto a esta reparación del daño. ¿Por qué? Porque el error judicial es continuo, el daño de la privación de la libertad. Es decir, por un lado tenemos de que desde el día 1 hasta el día 100, a los 10 años, no sé, que recobre su libertad la persona, día tras día va a estar sufriendo ese daño. Es decir, en ningún momento decir, oye, es instantáneo, te lo causé en el momento que te detuve. No, día a día se va llevando a cabo, o sea, se sigue generando ese daño. Entonces, ese daño, una forma de revictimizar es que, derivado de la privación de la libertad, van a provocarse diversas violaciones a otros derechos humanos, y que incluso pudieran ser peores que la sola privación de la libertad. La salud, va mermando la salud, no tiene un acceso a la salud dentro de los centros de detención. Si bien es cierto, es mala acá afuera, pues adentro es peor. No tiene acceso a cuestiones dentales, seguridad, a la familia, a un libre desarrollo, no sé, en fin, son diversos derechos humanos que terminan siendo violentados en un segundo plano. Entonces, por eso el tema de la revictimización son esos elementos o vertientes que estamos tomando. Incluso un tercero puede ser el hecho de que, al no existir los mecanismos efectivos, estamos hablando de que una persona, para buscar el resarcimiento de ese daño, va a iniciar otro juicio o juicios ligados, otros procesos judiciales para efecto de tener una reparación del daño. Entonces, es una revictimización que, después de todo ese daño que te ocasiona el Estado, tengas que seguir sufriendo por X años más para obtener por fin una reparación del daño, si es que se llega a obtener. El planteamiento del problema que se llevó a cabo en esta investigación es precisamente la falta de reconocimiento constitucional del error judicial y las consecuencias jurídicas de este. Es decir, convencionalmente sí se reconoce el error judicial.
independientemente de en Europa, que existen 2 o 3 tratados que lo reconocen, y México tendría que utilizarlo por estar ligado con ello. En cuanto a la defensa regional de los derechos humanos, pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos la que brinda esa pauta en el artículo 10 de lo que es el error judicial y de la reparación del daño como consecuencia jurídica de este. Ahora, al no estar reconocido ese derecho constitucionalmente, no podemos regularlo, no podemos reglamentarlo. Ese es el problema, no nos sirve que esté allá. Necesitamos forzosamente que esté en nuestra Constitución para efecto de poder reglamentarlo. Los objetivos generales que se plantearon fueron 2. 1, identificar lo que es el origen de la reparación del daño por error judicial a los inocentes privados de su libertad. Esto obviamente primero analizando los diversos países para efecto de ubicar primero si reconocen constitucionalmente lo que es el error judicial, y ya derivado de este, identificar cómo lo tratan, cómo lo reglamentan, qué tan efectivo es la reparación del daño, que serían las 2 vertientes para poder llegar a un solo elemento. Y un segundo objetivo general que se plantea es el comparar a nivel internacional los avances que existen en la materia para atender como mexicanos nuestros aciertos y desaciertos en el tema de la conceptualización de la reparación del daño, aprovechando los conocimientos para mejorar como país. En este punto quiero señalar que originalmente se planteó estudiar toda América Latina para efecto de hacer un cuadro comparativo y el estudio correspondiente. Sin embargo, en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que América Latina son muy pocos los países que reconocen el error judicial de forma constitucional. Por ello, se acotó a los países que sí lo reconocen, y nos tomó la libertad de estudiar 3 países de Europa que también lo reconocen para efecto de poder hacer esa comparación, porque al final del día lo que buscamos es mejorar con toda la información que se logre recabar para hacer una mejor propuesta al final del día. Los objetivos específicos que nos planteamos, y que al igual que los otros hemos ido avanzando y los tenemos prácticamente cubiertos, es el analizar las legislaciones y las resoluciones judiciales a nivel internacional y nacional en cuanto al error judicial, es decir, en cuanto al reconocimiento del error judicial. Un segundo objetivo específico es el identificar y comparar los conceptos de error judicial entre estos países que seleccionamos una vez analizados sus constituciones, para saber cuáles de ellos eran efectivos para efectos de llevar a cabo esta comparación. Un tercer objetivo específico es el identificar y comparar los avances en la materia de la reparación del daño por error judicial en los países seleccionados. Es decir, como mencionaba hace un momento, primero analizamos los países, encontramos cuáles reconocen el error judicial, y después nos vamos a la consecuencia del error judicial, es decir, cómo lo reglamentaron para llevar a cabo dicha reparación. Un cuarto objetivo, ya un poco más desligado de los primeros 3, es el identificar los derechos humanos violentados como consecuencia de la privación ilegal de la libertad a causa del error judicial, que como ya lo había señalado, estamos en esta vertiente, en estos 3 elementos o vertientes que nos da la privación de la libertad, lo que es día a día, que está transcurriendo el daño, que se generan otros derechos humanos violentados, incluso más importantes algunos, más allá de la salud física o mental, puede ser incluso la muerte. Y el tercero, la problemática de la falta de mecanismos para poder lograr una reparación del daño que debe ser de una forma eficaz al final del día. Debe ser, por lo menos si ya por error judicial se llevó a cabo una serie de violaciones de derechos humanos, que el proceso para obtener una reparación del daño, que por lo menos sea práctico, sea pronto y preciso, que sea eficaz, ¿sí? Y el último objetivo sería el formular recomendaciones conforme los resultados que obtengamos para que el error judicial sea reconocido constitucionalmente y sean reguladas sus consecuencias jurídicas, es decir, reglamentar lo que sería la reparación del daño. Con estos objetivos específicos, obviamente,
logramos los objetivos generales y logramos corroborar, que hasta el día de hoy ya se ha hecho, corroborar las hipótesis, salvo que en los siguientes meses surge alguna variante, pudiéramos hablar de que ya están corroboradas. En el desarrollo de la investigación nos fuimos topando con diversas resoluciones, diversos conceptos que fueron como piedra angulares, porque de ahí nos fueron derivando a otros estudios por lo importante que venía siendo como parte del proceso. Uno que llamó mucho la atención es una resolución del 2013, donde nuestra Corte nos señala cuáles son los elementos de su configuración y su correlación por los órganos de control constitucional, referente al error judicial, claro. Nos dice que el error, como todos sabemos, es un vocablo entendido como una equivocación, no tenemos problema con eso en entenderlo, y que en el ámbito judicial debe presentar 3 notas distintivas para poder decir que se configura. La primera es que surge de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias. Es decir, esto es muy importante, es un paso adelante que da la Corte al sugerir esta nota distintiva, porque la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos nos habla de que el error judicial va para efectos de que pueda tenerse por configurado que exista una sentencia firme. Es una problemática muy grande. Si no se llega a una sentencia firme, entonces no puede estarse hablando de un error judicial, y lo acaba de resolver ahora en el mes de junio, precisamente la Suprema Corte. Y cuando digo entonces de que da un paso adelante la Corte con este elemento, con esta resolución, es de que nos está tomando en cuenta, más allá de las sentencias, cualquier otra decisión jurisdiccional que prive de la libertad, es decir, la orden de aprehensión o sobre todo el auto de vinculación, que es en el momento en que nos sujetan a proceso ya la persona y la pueden privar de la libertad. Desde ese momento pudiéramos, según esta resolución, pudiéramos ya reclamar lo que es la indemnización por la privación de la libertad. Un segundo elemento nos dice que los sujetos activos son jueces y magistrados o las personas que ejercen sus funciones. Cuando hablamos de personas que ejercen sus funciones, estamos hablando de los encargados de despacho, es decir, los que van a firmar al final del día las resoluciones de jueces y magistrados en ausencia de estos. Pero este es un paso atrás desde el punto de vista en esta resolución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el auto de vinculación y la sentencia la van a firmar jueces y o magistrados, estamos hablando que el error judicial pudo ser provocado por otra persona que no sean ellos, por otro elemento que interviene en el proceso penal, sin que sean ellos precisamente. Lo firman, sí, pero no lo provocan. ¿A qué me refiero? Hasta el día de hoy nos sigue tocando a todos los que podemos litigar, que el Ministerio Público sigue trabajando de una forma desleal, sobre todo al momento de recabar los medios de prueba, sigue presentando cierto tipo de elementos incompletos o no correctos para ganar, porque lo que busca es ganar como representante del Estado. Otro punto puede ser un secretario de acuerdo que puede no valorar bien, por ejemplo, una prueba que se llevó frente a él, o escrita o oral, como haya sido. Otro elemento más que puede intervenir, por ejemplo, es el actuario, que pudo haber realizado de forma dolosa una notificación errónea, o incluso no dolosa, pero pudo haber llevado una mala notificación y que eso derive que al final del día se prive de la libertad a un inocente. Y otro elemento más muy importante es la víctima o la supuesta víctima del delito. Y lo digo supuesta víctima porque hasta el día de hoy sigo viendo personas que fingen haber sido despojadas, personas que llevan a sus testigos para que les ayuden a mentir diciendo que tienen una posesión que no tenían, y esto se va relacionando
hasta el momento de llegar a, por lo menos, a vincular, a una vinculación al proceso al inocente, que no es un delito grave, que no va a estar encerrado, sí, pero con las falsedades de la supuesta víctima logran ese cometido. Entonces lo firma un juez, sí, pero fue provocado por alguien más. Es por ello que se me hace que hay un retroceso en este segundo elemento. Y el tercer elemento, que es más sencillo y que no hay tanto problema, es que los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Es decir, como abogados, normalmente vemos de que existe un artículo, cualquier artículo de cualquier ley, y las dos partes que vamos a contender en la pelea, cada quien le va a dar su interpretación al citado artículo conforme sea más conveniente para cada uno. Pero el ejemplo o un ejemplo sencillo, perfecto de la sentencia o la resolución, que sea del error judicial, es de que si una parte dice que el coche era verde, otra parte dice que el coche era azul, el juez tiene que resolver, o el magistrado, conforme a esos dos elementos. Pero si resuelven que el coche era blanco, estamos hablando entonces de que es un error craso, patente y manifiesto, es decir, no haya forma de ligar esa resolución, de llegar a esa resolución, y aún así se llegó. Ese es el tipo de errores que manejan como el tercer elemento. También me topé en la investigación con otra resolución del 2015, me parece, nos dice que el Ministerio Público no es un sujeto pasivo de la acción indemnizatoria correspondiente, y se hace en aquel entonces, en la resolución nos habla de interpretación jurídica del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice que lleva el conocimiento de que el derecho de las personas a recibir una indemnización cuando son condenadas en sentencia firme por error judicial, tiene lugar en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, el Ministerio Público, que es parte del Poder Judicial, no puede él provocar el error, bueno, no puede él provocar el error judicial, siendo que así es. Y, de hecho, desde el inicio de la investigación, como fundamento para efectos de reclamar el que sí puede, tomé lo que es el artículo 21 de nuestra Carta Magna, que nos habla que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, y que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Dejo este segundo elemento nada más para tratar de descartarlo un poco, a efecto de que no me ha tocado, a lo personal, ni he sabido de que se lleve alguna acusación y que se avance en la acusación por un particular. ¿Por qué? Porque para ellos son delitos de bagatela, pero a veces son delitos, te pide ciertos distintivos de que es muy complicado, muy difícil, y no he corroborado y no lo he visto en la ley, y no he corroborado en ningún caso. Si se llevara a cabo esto, creo que forzosamente tendría de todas formas que estar el Ministerio Público presente, porque al final del día va a representar al Estado y a la sociedad. Así de que no, por eso es que descarto un poco lo que es este punto como tal. Volviendo entonces a que la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, estamos ante el supuesto que el Ministerio Público es el elemento más importante del proceso penal. Si bien es cierto, los jueces resuelven con todos los medios de prueba, con la investigación que hacen las partes, si no existe un Ministerio Público que lleve a cabo la acción penal, entonces jamás vamos a llegar a ninguna parte del proceso. Entonces debe ser sujeto, desde mi punto de vista personal, debe ser un sujeto pasivo para efecto de la acción indemnizatoria, el Ministerio Público. Como resultados preliminares de la investigación, hemos encontrado diversos sustentos internacionales sobre la reparación del daño, incluso sobre el error judicial, que son vinculantes para México, entre los cuales se encuentra el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.5 y 14.6, de lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y como ya lo había señalado, por la cuestión regional de la defensa de derechos humanos, a México corresponde directamente, y no es que sea más vinculante, pero sí corresponde directamente lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero volvemos al mismo tema. No podemos regularlo, no podemos tener una ley regulatoria de la reparación del daño por error judicial del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, tenemos que tenerlo constitucionalmente, y de hecho
todas las convenciones, en especial esta, la Convención Americana, obliga a los países que se adhirieron a ella, los obliga a que regulen su ley interna a efecto de reconocer todos esos derechos humanos. Y es lo que le hace falta a México, reconocerlo constitucionalmente. ¿Para qué? Para poderlo regular y poder estar conforme a la propia convención, y con ello que existan los mecanismos eficientes para poder reclamar ese pago. Errar de humanos, se dice, los errores van a haber, dolosos o culposos, pero a lo que voy es que no debe o no tiene por qué aguantar o revictimizarse de esa forma el inocente privado de su libertad después de recuperarla. Las recomendaciones de esta investigación, recomendaciones preliminares hasta este momento, las dividí en dos facetas, en dos etapas. Y aún no estoy seguro del todo cuál de ellas utilizar, o si utilizo ambas para efectos de provocar un cambio, que al final del día estas investigaciones de los doctorados, lo que debo de buscar es ayudar al cambio, ayudar con algo, y lo que busco es, si no en nuestra Carta Magna, lograr con esto provocar un cambio, lograr provocar un cambio en nuestros legisladores, creo que pudiera tal vez tener más acceso en nuestra entidad federativa para lograrlo. Por ello, las recomendaciones, la primera es el garantizar el reconocimiento del error judicial a nivel constitucional, mediante la incorporación como un derecho del imputado, y en lo que sería el artículo 20, inciso B, fracción décima, que no existe, sería cuestión de crearla, de incorporarla como un derecho más del imputado. Y con ello, adecuar lo que es la Ley General de Víctimas y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Ley General de Víctimas, más bien no hablo de crear una ley, porque la Ley General de Víctimas ya toca el tema de la violación de derechos humanos. Sería cuestión de regular algún capítulo dentro de ella para efectos de reglamentar bien este tema. Y en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene una limitante expresa para efectos de poder participar en este tipo de reclamos. Por eso es que una recomendación sería el quitar ese candado para efecto de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda apoyar al inocente privado de su libertad y pueda auxiliarlo en una pronta reparación del daño, ¿sí? Desde el otro elemento, del otro punto de vista, recomiendo garantizar el reconocimiento judicial a nivel constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, incorporando la fracción décima del inciso A en nuestro artículo 19. Y con ello, un poco diferente a nivel federal sería, a pesar de que existe la ley de víctimas estatal, crear tal vez la ley reglamentaria del artículo 19, inciso A, fracción décima de nuestra constitución estatal. ¿Para qué? Para efectos de que pudiera servirnos el iniciar de cero, de poderla reglamentar de una mejor forma para hacerlo más eficiente. Realmente que adecuar las leyes ya existentes es una recomendación, pero insisto, no es definitiva. Aún no llegamos a ese elemento. Bueno, protocolo no. La doctora Liceda Aguirre Osuna es la que me está apoyando en esto. Y nada más me gustaría comentar un poco más, porque me fue requerido anteriormente en el examen predoctoral. Uno, el señalar si parte de esta investigación va a ser el crear y proponer lo que sería el reglamento para efecto de que se cree lo que es la ley reglamentaria como tal, o si nada más va a ser la sugerencia. Hasta el momento es la sugerencia, salvo que nos dieran los tiempos para efectos de crear un borrador o de lo que sea una ley reglamentaria este artículo y poderlo proporcionar para efectos de que el Congreso Estatal tenga bien el analizarlo y, si bien nos va, que lo lleven a cabo los legisladores. Otro elemento era agregar algún caso práctico
referente a nuestra investigación. Y al final del día van a ser dos casos prácticos, los comento muy rápido. El primero es de 3 personas, 3 mujeres de origen indígena de Querétaro, que fueron privadas de su libertad y acusadas de secuestro por haber secuestrado 5 elementos de la Agencia Federal de Investigación, la extinta AFI, elementos fuertemente armados. Se dice que estas tres señoras que vendían artesanías en un mercado los privaron de libertad y pidieron a cambio de ellos una remuneración económica. Pasaron 3 años en cárcel, fueron sentenciadas, se fueron a apelaciones, 21 años creo que fue la sentencia. Intervinieron diversas autoridades y abogados particulares. No tengo aún todos los elementos para poder precisarles exactamente que las autoridades hasta dónde lograron o no hacer algo. Y al final del día, ahí fue el 2003 hasta el 2013, es decir, 10 años después de que les privan de la libertad, logran tener una reparación del daño. Y llama la atención porque lo hicieron a través del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, por un lado, y por el otro, la reparación del daño fue en contra de la extinta PGR, es decir, un elemento que decíamos de que no podía ser, no se le podía reclamar al Ministerio Público. En este caso se llevó a cabo, pero y es un tema que nos puede ayudar para saber si se logra cambiar la forma de pensar con esa limitante que nos habían puesto en el 2015. Sí, 2015. Y el otro caso es uno de un policía en la Ciudad de México que es que es acusado de un homicidio, 50 años de cárcel, pero en un amparo, pues fue en el 2003, logra salir, logra demostrar su libertad en uno de tantos amparos que lleva a cabo, sin que quedara firme la sentencia. Reclama la reparación del daño y fue hasta junio de este año que nuestra Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? Efectivamente fueron pruebas falsas, tenías derecho a la reparación y todo, eras inocente, se trató como un delincuente, pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 10, nos dice que debe ser una sentencia firme, y como tu sentencia jamás fue firme, ¿por qué? Porque la revocaste en uno de los tantos amparos, el tercer amparo se me hace que fue, entonces no aplica y no se te va a responder por el daño. Esos son los dos hasta ahorita, salvo que surja otro, los dos casos prácticos que voy a meter a ingresar como parte de la investigación para esto. Y bueno, con eso creo que culmino lo que es la parte de la exposición. Muy bien, maestro. Le agradecemos muchísimo su participación, maestro Iván Manzanares, pues quien ha presentado precisamente sus avances del tema de investigación que desarrolla en el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Es ahora la ocasión para escuchar al resto de los participantes de este seminario, pues con sus intervenciones. Les escuchamos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ricardo Borges, con su permiso. Iván, muy buena tarde, pues muchas felicidades. Realmente sí se ve un avance muy sustancial. Hemos compartido prácticamente 3 años y desde el inicio se ve cómo ha evolucionado de manera, pues ya prácticamente redondeando la forma, incluso ya en el tema de las recomendaciones y todo. Me pregunta, más allá del tema de la felicitación, he podido darme cuenta que en los diferentes procesos de investigación que llevan nuestros compañeros, se han ido identificando una debilidad en el Estado mexicano. Es decir, sí, efectivamente, entre particulares pueden darse situaciones, pero me parece que el terreno de la debilidad del sistema jurídico mexicano, y bueno, en el caso concreto de tu investigación, se encuentra mucho en digamos, la deficiencia que ha presentado el Estado mexicano durante décadas
en el aspecto materialmente legislativo. Y me parece que inclusive las recomendaciones que formulas pues van orientadas hacia allá, hacia tratar de adecuar el marco jurídico vigente e inclusive que adolece para poder reglamentar una situación que de suyo se ha dado históricamente de manera recurrente en nuestro país, y que si bien las estadísticas no son mayores, es porque también los usuarios del sistema de justicia pues han decidido recurrir poco o no recurrir a enfrentarse a un sistema jurídico, porque realmente al identificar la existencia de un error, lo primero que hacen las personas es pues acudir al abogado, irse al amparo, pero si el sistema o el diseño legislativo no te permite ir más allá, pues ahí se queda. Y me parece que lo que tú estás aterrizando le da el clavo precisamente también a esta enorme debilidad que tiene el sistema jurídico mexicano en el tema pues legislativo. A mí me parece pues que es un trabajo excelente. Me parece también que en materia de derechos humanos es de mucha relevancia hablar del error judicial, porque precisamente nuestro sistema, aunque llega tarde y arriba tarde al reconocimiento de los derechos humanos, parece ser que existen muchas inercias y existen también muchas resistencias a permitir que los derechos humanos no solamente se reconozcan, sino que se puedan trasladar a la norma secundaria y sobre todo a la interpretación de la norma. Y es ahí donde me parece que aciertas en tu trabajo de investigación y va clarificando de manera muy gradual, pero muy consistente, hasta llegar a ser una recomendación para poder proponer inclusive reformas al sistema, al diseño legislativo, para poder resarcir y para poder de alguna manera reconocer judicialmente cuando se ha llevado en un proceso literalmente, y como se dice coloquialmente, entre las patas a un ciudadano. Y no sería la primera vez que esto ocurriera. Efectivamente, estás hablando ya de dos casos prácticos, pero sin duda alguna que nuestra sociedad se ha esculpido a base de ensayo y error, y muchas veces más en base al error del que tú hablas que en aciertos. Y muchas de las recomendaciones que hace la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos pues están soportando en buena medida el trabajo de tu investigación, por lo que no es una pregunta. Lo que voy a hacer es más que nada de alguna manera recapitular y reconocer pues este importante avance que has tenido a lo largo de estos 3 años, Iván. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Adrián de la Rosa. Maestro Iván Manzanares, ¿quiere comentar algo? Pasamos a la siguiente participación. Nada más agradecer a Adrián y sí, comentar que efectivamente este es el problema, incluso lo que fue la exposición de motivos para efectos de reconocer la reparación del daño por parte del Estado, fue expreso de que señalaron que el error judicial no se iba a tocar. Incluso magistrado, se me fue ahorita el nombre, en el 2016 resuelve un amparo, una revisión, y hace un estudio de por qué deben y por qué no, pero al final del día nos dice de que en la exposición de motivos lo que el legislador aseguró al final del día es de que iba a provocar un gasto al Estado el abrir esa ventana, el abrir esa puerta para el reclamo. Es decir, reconoce que hay un sinfín de errores, de daños, que está dañando a muchísimas personas, y le da miedo abrir la puerta para este tipo de reclamos. Por eso se dejó en cuestión administrativa, y por completo la legislativa y la judicial no se abordó. Desde ahí ya nos damos cuenta de que efectivamente es
acarrearía un problema muy, muy grande para el Estado. Por eso es que la forma de retenerlo, ¿no? Al final del día. Muy bien. Gracias, maestros. Y a continuación pasamos al uso de la voz al maestro Ismael Ruiz. Por favor, maestro. Gracias, doctor Borges. Pues a mí felicitar al compañero maestro Iván Manzanares por su trabajo y hacerle por ahí una atenta invitación a que si hay oportunidad dentro de su trabajo, que ya lo he visto, es extenso, lo he estado siguiendo a través de todas sus ponencias en los coloquios internos como externos. Y veo presente en su trabajo de investigación que una de las cuestiones a las que se está enfrentando, y coincido con el maestro Adrián de la Rosa, es en el sentido en que a la hora de legislar, precisamente el poder legislativo no lo hace desde la perspectiva o de la obligatoriedad que tiene como órgano del Estado, precisamente en esa famosa división de poderes que tiene precisamente la de elaboración de leyes, y que si no es visionario de todo lo que conlleva al hacer una nueva norma, como la fue en su momento dado las que tengan que ver con el tema del compañero, se me viene a la mente una cuestión muy trascendental, sobre todo la prisión preventiva, que en este caso nuestro país la tiene de manera oficiosa y va en incremento, lo hemos estado comentando en múltiples ocasiones, y que en un momento dado, desde que le aperturó esa posibilidad a la prisión preventiva oficiosa, el tema de Iván precisamente se torna titánico, porque uno tan solo es una pequeña probadita de ver la situación que lo vemos en lo pragmático en nuestro Estado mexicano, sobre todo en materia penal, porque hace rato mencionaba que incluso el Ministerio Público como elemento pasivo, pues claro que es pasivo, el que tendría que tener toda la responsabilidad, claro que es el órgano jurisdiccional. Lo que sí no coincido en base a lo que está en nuestro país es de que tenga que ser una sentencia firme. En otros países, en otras latitudes del mundo, claro que se habla de una sentencia firme, sobre todo porque allá tienen el beneficio como derecho humano la presunción de inocencia, cosa que en nuestro país no la tenemos, y por lo tanto, mientras siga existiendo catálogos y se siga ampliando en regresividad, que es uno de mis temas precisamente de los derechos humanos, pues no se le ve, por más esfuerzos que se hagan como trabajos de investigación de Iván y que en un momento haga sus recomendaciones como esa, precisamente que se incorpore a la Constitución y a las leyes que de ella vayan a emanar respecto a su tema, pues en un momento si el legislador no se pone las pilas y no se observan irrestrictamente figuras de carácter internacional en cuanto a derechos humanos como podría ser esa, pues yo creo que muy lejos de dar un paso hacia adelante podemos estar haciendo, tal vez no hacia atrás, pero a lo mejor de soslayo, de manera diagonal, pasitos que no nos llevan a una verdadera progresividad, ¿no? Pues te felicito, Iván. Sin embargo, yo creo que al igual que mi tema, seguimos en esa tendencia de que mientras no se incorpore en la Constitución y aún así incorporando a lo mejor un trabajo de investigación como serían las tesis que estamos haciendo de investigación, pues todavía sigue y resta un trabajo titánico, ¿no? Primeramente desde el ámbito legislativo, precisamente hacer leyes que tengan esa intención, ¿no? De precisamente observar los principios que rigen a los derechos humanos, sobre todo el de progresividad, porque no podemos quitar los otros tres a mano y no los podemos hacer a un lado, ¿no? Felicidades de nueva cuenta, pues esa es mi pequeña participación y comentario. Saludos a todos. Gracias, maestro Ismael Ruiz. Maestro Iván Manzanares, ¿quiere comentar algo? Solamente agradecer a Ismael por sus comentarios, y obviamente estamos al final del día en el mismo canal, las investigaciones de todo, al final del día estamos terminando en lo mismo, ¿no? O basándonos en lo mismo, el problema estatal del reconocimiento y que no quiere avanzar el Estado en pro o en defensa de los derechos humanos. Lo puso en el 2011, hizo una modificación, sin embargo, pues está ahí, o sea, no quiere avanzar porque es muy problemático para el Estado. Muy bien, y tenemos también la participación del maestro Nicolás Alegría. Adelante, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la apertura del micrófono. En un primer momento, felicitar al maestro Iván por su participación y su progresividad en su trabajo. Por otra parte, a las personas que nos escuchan a través de la radio universitaria, hacerles hincapié de la importancia de los derechos humanos
del esfuerzo que se está haciendo de abordarlo de un punto de vista académico para día a día tratar de que deje de ser un mero discurso o una mera figura retórica o teórica y cada vez se acerque más a nuestra vida cotidiana, que tengamos efectivamente un acceso a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, al derecho a la internet, al derecho a la reparación de un daño en caso de que haya un error judicial, como es el tema específico del maestro Iván. De ahí el esfuerzo de cada uno de nosotros por tratar de abonar a este noble esfuerzo. En México ya pasaron 10 años de la reforma constitucional relevante que se hizo en 2011. Sin embargo, hay un camino enorme todavía por hacer para que logremos sentirlo cada día en nuestra vida cotidiana. Eso yo creo que es el compromiso y la visión que tenemos cada uno de nosotros. Finalmente, quisiera hacer una pregunta al maestro Iván en relación a un punto muy específico. De hecho, lo comentó que no lo ha decidido respecto de si va a haber un producto final a manera de propuesta de su trabajo de investigación, pero sí me gustaría saber su opinión hasta ahorita con lo que tiene desarrollado, ¿qué considera que sea más pertinente para venir a llenar esa laguna de falta de reglamentación en el error judicial? ¿El que se expida una ley reglamentaria en ese sentido o el que a través de los meros principios constitucionales que ya existen y con la construcción de jurisprudencias e interpretaciones se puedan ventilar estas controversias? Me explico un poquito más. ¿Qué sería mejor? ¿Que se reglamente a través de una regla más específica en la que el legislador sujete a plazos, a cuantías establecidas de reparación, de un sí o no, o para reglamentar de una mejor manera esta figura de la reparación, convendría mejor dejar principios, ponderaciones, dependiendo del caso específico? Considero que son dos alternativas y me gustaría saber, para el caso de que hubiera un resultado final, ¿cuál de ellas considera que sería más útil para ser eficiente este derecho y por qué? Gracias. Nico, muchas gracias por la felicitación. En cuanto a la pregunta, pues sí, recuerdo que habíamos tocado ese tema en uno de los coloquios internos, me parece, y eran siendo bastante válidas tu propuesta y tus señalamientos en cuanto al hacerlo muy reglamentado, que ahí pudiera acotar lo que es el tema de la reparación, pudiera no darnos pauta a avanzar un poco o avanzar más en ello. Y me decía de los principios, efectivamente, de que era más práctico, más fácil dejar una serie de principios y que la persona a resolver, el juez o a quien le tocara, fuera tomando esos elementos y lograr, que son un poco más blandos, por así decirlo, lograr un mejor resultado. Sigo todavía, por una parte, sin estar seguro si voy a lograr llegar ahí, y si lo hiciera, creo que tal vez trataría de proponer un híbrido entre los principios que tú me dices y el reglamento que yo originalmente estoy proponiendo. ¿Para qué? Para efectivamente, pues como no está reglamentado, no tenemos reconocido, el problema viene en que no hay de dónde engancharse para efecto de empezar a trabajar en ellos. Por eso ocupamos un reglamento, pero obviamente con los principios que tú me dices ya le da libertad al juzgador para efecto de que no nada más se cuelgue de ese reglamento muy estricto, sino que le da oportunidad de avanzar y apoyar más al inocente. ¿Para qué? En el principio por persona, decir, ¿sabes qué? Este daño fue muy grande, estoy limitado a la reparación directa con él, pero por ejemplo ya falleció o su familia, su esposa, sus hijos, no sé, tuvieron otro tipo de daño de repercusión, son indirectos este tipo de víctimas. Entonces, con los principios que tú propones, o que pudiéramos lograr armar un híbrido, puedes decir, ¿sabes qué? Entonces voy a ampliarme en cuanto a la reparación del daño como juzgador. ¿Por qué? Porque sí trastocó estos elementos que el reglamento como tal jamás me fijó. Pues que sí, sigo con la idea o surgió la idea de hacer una especie de híbrido. Ya dependerá en su momento, al momento de trabajarlo, si es posible. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Seguimos con el micrófono abierto y ahora toca el turno al maestro Guillermo Eduardo Ruiz Cano. Adelante, maestro, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi estimado Iván, excelente trabajo, definitivamente. Ya, ahora sí, como bien lo comentan cada uno de ustedes y se comentó precisamente en el coloquio, ya estamos hablando de un trabajo totalmente distinto de cómo era al inicio, ¿no? Ya mucho más estructurado, con mucho más orden y criterio sobre todo, ¿no? O sea, se vierte definitivamente el trabajo y el estudio que tu trabajo y los trabajos de mis compañeros igual, o sea, ya evidencia, ¿no? Ya no es ahora sí que haciendo la referencia, ya no es el borrador de cuaderno de primero de primaria, cuando ahorita ya estás entregando la tesis, ¿no? O sea, ya sí, totalmente distinto. Aquí yo lo que preguntaría, digo, a manera no tanto ni de crítica ni de meter siempre la piedrita a ver qué le falta o demás, pero sí el trabajo va a concluir también con no tanto una propuesta, sino una serie de recomendaciones de criterios para cuantificar esa reparación del daño en el evento de que, bueno, se cumpla con todo el trabajo como tal y se dé esa garantía del reconocimiento del error judicial. Bueno, la segunda parte, que es la más importante y que va de la mano una con el otro, sobre todo por los casos que platicabas y expusiste y cómo se daban, una vez de que se cuente con la sentencia firme o si se apega a la legislación, a los criterios internacionales y que con el simple reconocimiento se ve, bueno, pues tiene que existir esta reparación del daño. ¿Cómo se cuantificaría esa reparación del daño? Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos criterios para poderla determinar en base a que se estuvo en prisión preventiva, el tiempo que pasó, su ocupación, pérdida de situaciones, a lo mejor de una persona que por el error judicial pasó 2 años encerrado y en esos 2 años se le murió la mamá y la hija porque se enfermaron, porque no tenían dinero, bla, bla. O sea, ¿cuáles serían esos criterios para poder determinar? No sé si el trabajo al final, ya como conclusión, definitivamente no como parte del trabajo, va a contemplar una especie de recomendación de criterios a seguir para poder determinar esa reparación del daño. Por lo demás, como ya te lo dije, pues está excelente tu trabajo, muy, muy interesante. Listo. Gracias, Guillermo. Pues sí, en cuanto a tu pregunta, sí está ligado precisamente con el tema de los principios que nos manejaba Lenin. Sí es complicado tabular, sí es complicado cuantificar esto. Originalmente sí tenía la idea de decir, oye, pues, un reglamento en el cual podamos de alguna forma crear un tabulador tipo Ley Federal del Trabajo, no lo sé, pero y en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta de que es un tema muy amplio, algo muy complicado y de hecho recuerdo con la maestra, con la doctora Antonina Ivanova, que fue la que me aterrizó en esto, me dijo, oye, espérame, vas a avanzar hasta ahí, pues es la idea, crees poder, porque si te pones a contar, a analizar, te vas a dar cuenta que no te puede dar en definitiva lo que es este proyecto, sino dejarlo hasta una recomendación y en una segunda investigación, en otro proyecto un poco más avanzado, ya aterrizarnos en eso, que creo que al final del día sí es muy, muy amplio. Y me di cuenta, de hecho, de ello con una plática que tuve con Nicolás, precisamente, de que no iba a ser una tarea tan fácil. Y ya, bueno, me hice la idea de ponerlo ya en un segundo elemento, como un proyecto nuevo. Sin embargo, la idea es de que si logramos en este año que nos queda, que tenemos la ventaja, que parecía malo los 4 años, pero ahorita lo estoy encontrando como que el lado bueno, pudiera lograrse, tal vez llegar y proponer a lo último como conclusión esa recomendación para efecto de cuantificar el daño. Esperemos lograrlo, esperamos llegar, porque en el día, insisto, volvemos a lo mismo. La idea de todos nosotros, aparte de estar ligados nuestros temas de una forma u otra, es dejar algo, ¿no? Es cambiar algo al final del día, y creo que todos vamos por el mismo camino, todos vamos pendiendo un hilo, pero posiblemente, y si nos va muy bien, quiero que todos llegaríamos al siguiente nivel de sacarle un provecho en pro de
de la sociedad. Sería todo. Muy bien, maestro, muchas gracias. Entonces, pareciera que ya no hay otras intervenciones solicitadas. Y quisiera compartirles, ¿es alguien más que desea agregar algún comentario sobre la presentación de su compañero? Sí, maestro Ismael Ruiz, adelante, por favor. Coincido con lo que a final de cuentas menciona Iván. Yo sugiero, e incluso no nada más con la doctora Ivanova, sino con todos ustedes, usted mismo, doctor Borges, cuando nos habló sobre todas las cuestiones de lo cuantitativo y lo cualitativo, pues es un trabajo titánico lo que en un momento dado quisieras incorporar todo lo que acarrearía tu trabajo de investigación. No lo creo pertinente. Yo creo que sí debes como tal, y siempre nos lo sugirieron todos nuestros doctores, directores, tanto internos como externos y del comité académico, pues era acotar, ¿no? Yo creo que la idea, como todos lo han expresado, es sembrar la semilla de investigación para que otros compañeros de maestría que vienen ahorita incursionando y que en un futuro van a estar en doctorados, precisamente es ampliar, porque posiblemente si quisieras abarcarlo, también mi trabajo inicial era una propuesta de ley precisamente para incorporar, no nada más a la Constitución, la prohibición de regresividad de los derechos humanos, y lo primerito que me comentaron desde el primer coloquio era acotar, era trabajos tal vez titánicos, y yo creo que era de manera humilde reconocer la aportación que se va a hacer y precisamente sembrar la semilla en otros investigadores, en otras generaciones de estudiosos del derecho, ¿no? Sería esta ahí mi conclusión para los efectos de estas dos últimas intervenciones que hubo. Gracias. Muy amable, maestro. Muchas gracias, maestro Ismael Ruiz. Efectivamente, este es un tema no solamente importante, sino también urgente de comprender desde la perspectiva académica, ya que es aquí en donde se aportan estos elementos para la comprensión, pero también para la maduración propia de este tipo de asuntos que hemos insistido en este seminario. Hay temas que difícilmente van a progresar, van a madurar en el ámbito pues, de los derechos humanos si no es desde la perspectiva de la academia, ¿no? Del trabajo intelectual, del trabajo propiamente formal, académico, y que después se traslada a cualquier otro de los ámbitos, por ejemplo, del ejercicio propio de los derechos humanos. Así es de que por ello, pues, felicidades, maestro Iván Manzanares, por esta presentación, por la claridad también y sobre todo por el compromiso pues mostrado a lo largo de este periodo de estudios doctorales, y sumado pues también al reconocimiento de sus compañeros, y que también hago lo propio para ellos, ¿no? Por el ejercicio que han realizado durante estos 3 años aquí en el marco del doctorado interinstitucional en derechos humanos. Así que enhorabuena, maestro, y es importante también divulgar, escribir sobre estos temas y obviamente pues ampliar este umbral para divulgar, para difundir este avance que hay precisamente en materia del tema que usted nos acaba de presentar. Es un asunto urgente de que se conozca, que se siga madurando, que se apropie por los diferentes ámbitos que transversalizan pues el estudio, la aplicación, la defensa de los derechos humanos. Muy propio, muy actual y bien fundamentado también en lo que académicamente se refiere. Quiero comentarles, quiero compartirles, y voy a permitirme compartir un documento que espero que ya lo puedan ver quienes nos están siguiendo a través por esta videoconferencia. Estoy presentando una memoria, sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, es una memoria del tercer coloquio Intersedes del doctorado interinstitucional en derechos humanos. Les recuerdo que nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur pues forma parte de esta red, de este convenio a nivel nacional junto con otras universidades, en donde se ofrece y
se trabaja muy intensamente con este programa interinstitucional que no solamente se trata del doctorado, sino también de la maestría en Derechos Humanos, y que es albergada en diferentes instituciones de gran prestigio y reconocimiento pues, a nivel nacional, como son la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Campeche, la Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de Tlaxcala, Autónoma de Baja California Sur, por supuesto, también encabezando estos trabajos desde un principio, y por supuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cada año se celebra este encuentro nacional en donde quienes estudian este doctorado interinstitucional en Derechos Humanos presentan avances similares a los que acaba de exponer el maestro Manzanares esta tarde y a los que han expuesto el resto de los colegas a lo largo de este último semestre, que estaría pendiente, por cierto, una presentación final la próxima semana a cargo del maestro Nicolás Alegría, y en donde este encuentro se da, que en esta ocasión se hizo un encuentro virtual o a la distancia, y en donde se tiene la oportunidad no solamente de presentar el avance que se lleva por cada uno de los colegas, sino también de recibir la retroalimentación que permite avanzar, evolucionar en el estudio de los propios temas. Miren, les comparto con muchísimo gusto, además también y con gran orgullo para nuestra universidad, que se presentaron diversos trabajos, los avances de investigación de nuestros colegas. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues, lo que se refiere a la presentación del maestro Adrián de la Rosa Escalante, y que habló sobre el derecho humano de acceso a la justicia laboral, derecho a la igualdad y no restricción por el tratamiento normativo diferenciado. Así también luego escuchamos el trabajo del maestro César Romero Martínez, y quien a su vez expuso las regresiones de la jurisprudencia al control convencional del derecho internacional de los derechos humanos en México, también desarrollado con gran maestría, que no es de extrañarse, y igual la participación del maestro Ismael Ruiz Preciado, quien habló sobre aportes a la prohibición de regresividad como restricción en observancia al principio de progresividad de los derechos humanos, y que ya hemos tenido oportunidad también de escucharles muy ampliamente aquí en este seminario cada semana, ¿no? Igual también el maestro Iván Manzanares Loaiza, quien presenta esta tarde, hizo lo propio y habló sobre el tema que esta tarde también nos compartió, sobre regulación internacional y el reconocimiento al derecho humano de la reparación del daño a los inocentes privados de la libertad por un error judicial en México, desarrollado también de manera muy amplia, muy profunda, con maestría, como ya lo mencionaba, ¿no? Y también otros participantes de otras universidades tuvieron posibilidad de participar, y siguiendo también con la participación de quienes estudian en la sede de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, presentó el maestro Luis Renato Beltrán Armenta su tema Prisión Preventiva Oficiosa, una visión bajo el derecho de igualdad. Después tocó el turno del maestro Nicolás Lenin Alegría Peredia, y habló sobre derechos humanos en México, entre el deber ser y el ser, uso de indicadores. Así se fueron desarrollando entonces estos temas, y llegó el turno del maestro Chicara Llano Metoda, también un trabajo titulado El efecto de la migración como detonante de nuevas formas de ciudadanía, una mirada desde los derechos humanos en México. Y pues ya sin temor a equivocarme, estarían ahí ya representados todos los trabajos que corresponden precisamente a la planta de estudiantes del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos de nuestra universidad, que forman parte pues de este programa a nivel nacional. Y quiero compartirles, y no solamente pues es una opinión personal, sino más bien es como el resumen de las opiniones recogidas en la presentación que se hizo en este coloquio, en este tercer coloquio intersedes de este doctorado,
en donde se puntualizó esta muy reconocida participación de los estudiantes. Es decir, se va avanzando también en esta institución en materia de la comprensión, del estudio de los derechos humanos y en particular desde esta mirada, de este muy estilo también propio que han impuesto quienes estudian este doctorado acá en la universidad, en Baja California Sur. Y bueno, también yo me sumaría a esta felicitación que se hizo a nuestros colegas en sus diferentes participaciones en ese coloquio, en donde compartimos también ahí parte de la escena con el doctor Rodrigo Serrano Castro, quien es también director de algunos de los trabajos doctorales de esta sede precisamente. Así es de que por esta tarde, pues yo me despediría con esto precisamente, con esta felicitación a nuestros compañeros, en donde pues vaya, más que un reconocimiento, pues es un aliento también para continuar por este camino de la búsqueda del crecimiento, del fortalecimiento de su tema en este último trayecto ya del doctorado interinstitucional de Derechos Humanos, en lo que toca a la sede de Baja California Sur. Así que para la Universidad Autónoma de Baja California Sur se está cumpliendo esta primera parte del doctorado y quedando pendiente la segunda parte que es, digamos, la más ambiciosa, que es cuando ya se tiene el primer borrador de la tesis y se está listo entonces para la presentación del examen de grado en lo que viene en el próximo año. También este semestre se presentaron 5 exámenes predoctorales correspondientes pues a 5 de nuestros colegas y quedando pendientes 3 todavía para antes de que termine este semestre, y que en su momento seguramente les extenderemos la invitación para que escuchen, para que den cuenta pues de estos trabajos tan interesantes que se han desarrollado a lo largo de estos 3 años de intenso trabajo, intensa búsqueda también en el marco de este doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Colegas, pues nuevamente les felicito, también les extiendo la felicitación por parte del doctor Rodrigo Serrano Castro, que fue coanfitrión en esa jornada del coloquio Intersedes a nivel nacional y que junto con la doctora Brenda Ramírez, pues se hizo la organización por lo que a nuestra sede correspondía. Les agradezco mucho su asistencia esta tarde también, maestro. Nos estaríamos sintonizando entonces la siguiente semana para escuchar el último tema del doctorado, precisamente, y posteriormente intervenciones de alumnos y alumnas de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos. Damos las gracias también a Radio Universidad, Radio UAPS, por hacer la cobertura de este espacio, y aquí un saludo muy especial a quienes nos sintonizan en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa, parte de Nayarit y en el estado de Baja California Sur. Un abrazo y hasta la próxima entonces. Buenas tardes. Muy buena tarde a todos. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Me comentan que no mencioné a ver si estamos en lo correcto, que no mencioné al maestro Guillermo. ¿Es correcto? Al maestro Guillermo Ruiz. Creo que hay una omisión involuntaria, obviamente, y creo que me fui de muy largo, así es que vamos a tener que editar parte de este cierre para poder incluir también ahí la felicitación, el reconocimiento de la presentación del tema del maestro Guillermo Ruiz. Muy bien, podemos ver también la participación del maestro Guillermo Eduardo Ruiz Cano, quien en este tercer coloquio Intersedes del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos presentó el tema la desaparición forzada de personas cometida por particulares, su naturaleza, descripción y alcances. Y con este tema también dirigido por una colega de nuestra universidad, pues se completa este grupo de participaciones
correspondiente a los estudiantes de este doctorado interinstitucional con sede en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un reconocimiento para todos quienes participaron, quienes formaron parte de este coloquio. Enhorabuena. Así que con esto, ahora sí ya despedimos esta transmisión y hacemos nuevamente una felicitación con mucho afecto y nuestro reconocimiento y respeto para todos ustedes. Muy buena tarde, hasta la próxima semana entonces. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Departamento Académico de Economía y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.